también a entrar a ver más detalles de esas claves de la guerra que hemos vivido en las últimas 24 horas. Bueno, entremos en claves del día para... Entremos en claves de lo que está sucediendo alrededor de este mundo en guerra. El punto fundamental viene alrededor de lo que Egipto y Jordania, ojo a la cumbre de Egipto que vamos a vivir este fin de semana, rechazan ya ese desplazamiento forzoso hasta su territorio de miles de palestinos de Gaza. Es el punto clave. Se puede abrir, dice Egipto, el Sinaí, ese cruce del Rafah para dar ayuda humanitaria, pero el hecho de que puedan salir precisamente para ser desplazados forzosos lo rechazan tanto Egipto como Jordania. De tal manera que se va viendo una fotografía de dónde está la línea roja sobre lo que quiere hacer Israel, sobre todo porque Israel lo que ha dicho es que el territorio de Gaza se va a reducir. Es decir, no se va a volver a la situación anterior. Es decir, una parte de la población va a ser forzada a salir de su entorno, de su ciudad, de su casa. Y ahí es donde Egipto y Jordania están poniendo el foco ahora mismo. Hemos visto lo que sucedía en Yemen, hemos visto esa foto con ese buque de guerra que bloqueaba 3 lanzamientos que presumiblemente, dice el Pentágono, iban a Israel, pero el punto es que cada vez hay ya no una apertura mayor del conflicto, sino una sensación de que gran parte del mundo árabe no va a estar de acuerdo con la solución que pueda plantear de alguna manera Israel si va por el camino de una reducción del territorio de Gaza. De tal manera que aquí Biden, que ha intentado la diplomacia, tampoco ha conseguido dar a entender o hacer entender precisamente a Israel de que el punto fundamental debería ser acabar con Hamás de una manera quirúrgica, pero no de provocar una serie de desplazados después de la operación, de la invasión, etcétera, etcétera. Aún así, tenemos una de las claves fundamentales. El lunes a las 8 de la mañana le contábamos, se va a abrir la frontera de Egipto. Pues ha tardado 5 días, visita de Biden por en medio, etcétera. Hoy sí parece que va a abrir con normalidad la frontera de Egipto con Gaza, pero la ONU ya ha dicho que si se permiten solo 20 camiones con ayuda humanitaria y con medicamentos, eso es muy poco, profundamente poco. De tal manera que volveremos a estar en una situación en la que hay agolpados un montón de camiones, cientos de camiones en el cruce del Rafah que no se les permite entrar porque solo van a entrar 20 para que Israel, que está buscando desde hace tiempo ver cuál sería el efecto que tiene en Hamás, en el grupo terrorista, que llegue ese material a Gaza y que se distribuya de verdad en la población. Lo va a hacer además en núcleos muy cercanos al sur de Gaza, donde ha pedido a toda la población del norte que acudan. La realidad es que la ONU está diciendo que esa ayuda humanitaria que está por ahora permitiendo Israel que entre este viernes es muy escasa y no evita la catástrofe de la que está hablando ya Naciones Unidas. El otro punto fundamental es esta declaración de Charles Michel que decía Europa que hace falta una investigación seria sobre el ataque al hospital en Gaza. Bueno, esto es una salida del mainstream oficial, entendiendo entre comillas, el mainstream cuando hable alguien de las élites europeas, en este caso de Charles Michel, pero lo que estaría planteando Charles Michel es que no hay una versión oficial clara, a pesar de que Estados Unidos está diciendo que de manera clara ha sido Yihad Islámica, ha sido Hamás, ha sido desde Gaza, pero no desde fuera, es decir, desde Israel. Ojo, porque todo eso choca con lo que ahora dice Europa. Lo que dice Charles Michel es que hace falta una investigación seria, dice. Es decir, que considera Charles Michel, que la investigación llevada a cabo por Estados Unidos no es seria, porque si no habría una visión clara de lo que ha sucedido en estos últimos días con la investigación de Estados Unidos, la visita de Biden y decir, estoy seguro, he visto pruebas, he visto inteligencia de Estados Unidos, dice que no ha sido Israel. Sin embargo, Charles Michel sale por un camino completamente distinto, se acerca a la fotografía europea y le deja claro, se acerca a la fotografía intermedia y le deja claro a Israel, vamos a hacer una investigación que de verdad sea seria para que podamos definir y decidir si de verdad lo que nos estás diciendo es lo que ha sucedido. Es esa típica yenca que está haciendo Europa desde el inicio de la guerra hace prácticamente 2 semanas, de la guerra de Israel contra Hamás.
en el que plantea primero se va a quitar la ayuda a Palestina, al día siguiente se echa la cuerda para atrás e incluso se le da más, y ahora se ve como primero se decía no puede haberse producido, fíjense, está diciendo Israel, y ahora Charles Michel echa otra vez cuerda para atrás y dice que se haga de verdad una investigación seria para de verdad poder definir, para que podamos ver de verdad que lo que ha sucedido es lo que se está diciendo que ha sucedido. Raro es el movimiento de Charles Michel en este entorno y de toda Europa como portavoz Charles Michel a la hora de poner en duda lo que habría sucedido en el hospital de Gaza, no porque haya sucedido una cosa u otra, sino por ese movimiento de yenca europea en el que por un lado intenta ponerse al lado de Estados Unidos, por otro lado intenta estar en una situación intermedia que no consigue estar ni de un lado ni de otro. Otro de los puntos claves es que por fin Xi Jinping ha hablado directamente del conflicto. Y lo que ha dicho el presidente chino es que ha pedido un alto el fuego inmediato en la guerra entre Israel y Hamás. Pide que de verdad haya un alto al fuego que ponga las bases sobre una futura negociación hacia los dos estados, hacia el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Pero que la clave fundamental sería empezar por un fuego inmediato entre Israel y Hamás. Lo que va viendo Xi Jinping también, o no sabemos si está viéndolo claro, es que empieza a no ser solo Israel y Hamás, sino que van sumándose en torno o frentes, tal y como estaba diciendo Irán. El otro punto fundamental es lo que está diciendo ya el ministro de Exteriores jordano, que teme que lo peor de la guerra esté por llegar. Ha dicho será doloroso, pero la vía diplomática, ha dicho, está fracasando. De tal manera que estamos cerca de llegar a un nuevo estadio donde lo peor está por llegar, porque se va extendiendo el conflicto a más áreas en Oriente Medio, y en esa extensión del conflicto, pues la situación empieza a ser altamente complicada, altamente peligrosa. Lo que está diciendo el ministro de Asuntos Exteriores jordano, además, engarza un poco con lo que también desde Irán se está diciendo, de que la vía diplomática actuaba de verdad y evitaba la situación de una siguiente fase en el que se abrieran más frentes, o la situación al abrirse esa nueva fase puede ser muy complicada. De hecho, será doloroso, y sobre todo que la diplomacia no estaría funcionando como se esperaba que pudiera funcionar en este entorno. De tal manera que tenemos más tensión, una sensación además de que cada vez más va profundizándose en ese camino que decía Irán durante la semana, de que se le abran más frentes a Israel, y de la necesidad de estar Estados Unidos al lado de Israel para que no se le vayan abriendo más frentes. Precisamente evitándolo, como ha sucedido en Yemen, y le contamos al principio en las claves, en ese buque de guerra que ha interceptado 3 misiles que habrían ido, según el Pentágono, a Israel. De tal manera que, claro, de ahí viene el origen de lo que hemos comentado de Biden al principio. Necesita más para dar más ayuda en un entorno como el actual, pero lo que no tiene es espacio para recoger cuerda, sino que tiene que caminar en más, en dar más y más. Pero la sensación y la situación es altamente complicada en un entorno donde Biden pide más, pero la fotografía va a una escala importante si además ese más provoca que se abran más frentes en un entorno que ahora mismo está localizado en guerra de Israel con Hamás, pero que va tendiendo a esa guerra de Oriente Medio, donde los bordes, esas fronteras, empiezan a difuminarse en intereses regionales, con Estados Unidos en medio, intentando controlar una situación que ya, con su posición en Israel, no puede controlar. De tal manera que otra de las claves fundamentales va a estar en la cumbre de Egipto. Porque si de ahí puede salir una posición común alrededor de cómo se puede reencauzar todo, la cumbre de Egipto, no la de Jordania, que se tuvo que suspender porque venía Biden, puede ser un punto de partida importante para ir localizando puntos de encuentro en un momento complicado como este.